Una moraleja. Y en los lugares que he estado donde se han cerrado varios tratos, yo debería escribir todas las cosas que sé. Bueno, ¿conocés a Gardel? ¿Vos lo conocés? Sí. ¿Escuchás algún tango? ¿Alguna vez escuchaste? He escuchado alguna vez. ¿Cuál te gusta, tu preferido? No me digas el típico. No sabría decir, no soy un especialista ni fanático, pero mi abuelo recuerdo que escuchaba y me mostraba, sí. ¿Vos qué sabes de tango? Me gusta por mis abuelos, obviamente, que les encantaba. Y para mí Gardel tiene la canción más linda del mundo. ¿Cuál? De verdad te lo digo. ¿Cuál? El día que me quieras. El día que me quieras, muy Obvio. lindo. ¿Bailas tango? ¿Has bailado tango? Me encanta, sé muy poquito, el básico. ¿Vos, Cecilia, en qué estás convertido? ¿Que te gusta todo? Sí, a Gardel sí. ¿Escuchás Genio. eventualmente? No escucho ahora, no, Sí. me voy a escuchar uno de Gardel, pero sí, he escuchado. Escucha. Sí. ¿Vos, querido mío? Aprendí a bailar en el colegio secundario, los 8 pasos básicos. Me olvidé absolutamente todo, por supuesto, pero mi abuelo era un gran fanático del tango de Carlos Gardel y de Julio Sosa de los dos. A ver cómo canta. Ay, Dios mío. El zorzal criollo. Hola, Norberto Chap, qué gusto. Ahora sí, presentado oficialmente. Muchas gracias, buenos días. Los chicos jovencitos, ¿saben quién es Gardel? ¿Conocen de Gardel? ¿Lo tienen en su, su universo, en su mundo? Es posible que no, pero al mismo tiempo yo siento que está en el ADN identitario básicamente del porteño y después por extensión del rioplatense. Del rioplatense. Es decir, que en algún lugar resuena y en algún momento de la vida y de la historia se encuentran. A ver, el mito es, nació en Francia, nació en Uruguay, nació en Argentina. Todos sabemos dónde murió, por supuesto, en Medellín, allí, en ese accidente aeronáutico. Pero, ¿de dónde es oriundo Gardel? Para intentar zanjar la grieta, mi teoría es que bajó del plato volador. ¿Del plato volador? Decí Buenos Aires. Porque, perdón, hay que decir que hoy se cumplen 90 años de la muerte de Carlos Gardel. El 24 de junio. El 24 de 24 junio. sí. Sí. ¿Y entonces? Después, más específicamente, es un tipo que a lo largo de 10 años, entre 1924 y 1934, y no necesariamente en el contexto de una gira, fue, de lo que está registrado, no menos de 5 veces a Toulouse y reconocido por Francia a visitar a su familia. Inclusive en una gira por Barcelona, el chofer de él, un señor que se llamaba Antonio Schumacher, Cruzaba en barco, entiendo, ¿no? Porque embarcaban de Buenos Aires a Barcelona. Pero una vez que estaba en Europa, en el auto, con su chofer, fue de Barcelona a Toulouse específicamente a visitar a su familia. o sea que son de allí. O sea, Claro. si vos tenés... Pero el documento, ¿no hay una partida de Sí, nacimiento hay una que diga? En el Museo Carlos Hay- Gardel está la partida de nacimiento. Hay un acta de nacimiento en el Hospital San José de la Grave, en Toulouse, que pertenece al 10 de diciembre de 1890. Sí. Curiosamente acá se establece como una fecha, no sé, una convención que es el 11, pero en realidad la partida, el acta de nacimiento del hospital dice 10, que dice que allí nació Charles Romuald Gardés. ¿Gardés? Gardés. Con Gardés, S. con una S final, que es la misma S que utilizan los medios de comunicación en 1913, cuando él hace una gira con su grupo de un cantor más, José Razzano, Sí. por distintas ciudades o pueblos en ese momento de la provincia de Buenos Aires. Ahora, es decir, los medios sí. dicen que hay un señor llamado Gardés y que hay un dúo que es el dúo Gardés-Razzano. ¿Y cómo llega a Buenos Aires? ¿Si nació en Toulouse? Nació en Toulouse, a los 2 años y medio embarcan con la madre, porque acá había otra gente conocida, también proveniente de Francia, un poco con la promesa de que aquí había Hacia las Américas, alguna actividad laboral que la sacara de su destino de clase proletaria. allá, en París, en Después hay Francia. un mito que establece que al tener un hijo natural, no reconocido, por el repudio familiar, se tuvo que ir para siempre. Algo que quedó así estipulado como si fuera un castigo divino de que si vos tenías un hijo no reconocido, tenías que alejarte de tu hábitat natural para poder irte a otro lado y que nadie te conociera y empezar ahí una nueva vida. Y Llega a tal vez Buenos Aires, alimentado sí. porque lo tuvo en un hospital para mujeres o algo El así, hospital era solas. San José de la Grave, San Joseph de la Grave, en Toulouse. Toulouse es, bueno, es una ciudad portuaria, es una ciudad de tránsito, es una ciudad donde uno puede inferir que la gente se conoce y tiene romances fugaces, porque después desaparecen. En cada puerto tengo un marinero. Claro, ahí va. Es por ahí.
se establece ahí convencionalmente quién es el padre, pero más allá de eso, Berta, sin saber castellano, con su hijo... Berta hablaba francés. Claro. Vienen a Buenos Aires, desembarcan en Buenos Aires, ejerce distintos oficios, planchadora entre ellos, que es como el más reconocido, se establece en distintas casas cercanas al área céntrica, Corrientes y Uruguay, sí, los grandes palés, viviendas ¿no? colectivas, conventillos, sí, espacios conventillos, sí. compartidos, y en algún momento él desembarca en Abasto como un cantor precoz, muy entusiasmado, muy interesado, básicamente por el arte lírico. Bien. Básicamente un colado de las temporadas músico-teatrales donde aparecían cantantes de formación académica. ¿Y cuándo llega así su máxima exposición? Porque claro, con toda esta historia, esta biografía no autorizada de Carlos Gardel, llega a ser el número uno en el tango, ¿no? Imponerse en el tango. Por eso también se disputan si el tango es francés, si el tango es argentino. A ver, todo tiene que ver con todo. Pero ¿cuándo es la fecha exacta en que él explota? El tango es una convergencia de géneros que provienen de distintos lugares, entre ellos África y después esa ruta de la música negra que atraviesa Centroamérica, el trópico. Pero también recupera el canto popular español, Mira. la zarzuela, los géneros menores, y también proviene desde otro lugar del arte campero, del arte rural, del payador. Es heredero, claro, es heredero también ¿Y qué día de la música es la criolla. fecha? ¿Qué fecha es la que él ya se consagra como el cantante que es? Porque como dicen que cada día canta mejor, es cierto. Es cierto. Hay que ver cómo está tocando un poco la voz, viste que ahora con el sistema moderno canta mejor, No, pero canta divino. Cantaba divino. Sí, hay algo ahí que tiene como cierta magia del canto, donde uno queda como atravesado porque es una voz distinta a todo, absolutamente privilegiada. Poneme mi Buenos Aires, querido, que Primero cuando ese yo me fui al vibrato, ¿no? exilio, Claro. cuando me fui a vivir a Europa y a México, ponía unas horas de llanto, te digo, con mi Ay, Buenos Aires sí. querido. Y me decía, ¿cuál fue el momento en que él empieza a tener fama mundial? Él aparece como uno de los pioneros de la música grabada del disco en 1913 con un repertorio de canciones criollas. Y reaparece en 1917 e inmediatamente lo incorporan, vaya a saber por qué misterio, a una película de cine mudo. Mirá. Imagínate vos, Un cantante de cine mudo, un cantante claro. de cine mudo, pero también uno entiende que servía como promoción del artista. Digamos, Claro. ahí había un acuerdo donde, bueno, Una difusión. no es actor, de hecho Bien. tenía más de 100 kilos, pero al mismo tiempo es una figura que pertenece a otra de las tantas artes populares como la canción. Bien. Y él es uno de los pioneros también del disco, pero también del tango grabado. Bien. Y Sí. ahí es donde despega, porque Donde despega. es antes que él, el formato del tango como canción virtualmente no existía. Si bien existe el tango como género, es él el que funda. Bien, así como estás vos también, que él comienza a despegar y paradójicamente termina su vida en un avión, hay una de las Qué mujeres que yo más adoro en este ambiente artístico, una de mis mentoras, una que me tiró un salvavidas cuando yo era muy chico y empecé a trabajar con ella, cuyo abuelo, ni más ni menos, era músico y viajaba con Gardel en ese vuelo final. Carmen Luz Barbieri, ¿cómo te va, Carmencita Luz? Hola, mi amor, ¿cómo va? Qué lindo que programa que estás haciendo. Y qué bien que están recordando a los guitarristas de Gardel, porque cuando hay un accidente y muere alguien muy importante en el accidente, se habla de esa persona importante, en este caso Gardel. Y de los guitarristas decían mi papá y mi abuela, nunca se acuerdan de mi viejo, decía mi abuela. Pero bueno, y ustedes están haciendo homenaje a todos, ¿no? ¿Tu abuelo, el papá de tu papá? ¿Tu abuelo? Mi abuelo, Guillermo Desiderio Barbieri, papá de Alfredo Barbieri. Y mi abuela, doña Rosario, la mujer del guitarrista, decía, yo soy la viuda del guitarrista de Gardel. Así se presentaba mi abuela. Está la foto, Carmencita, está la foto acá de Gardel con tu abuelo, que supongo que es el que está a la derecha, porque tu papá se le parece, ¿eh? Tu papá se le parece. Bien morocho, le decían el negro Barbieri. Dientón. Bien morocho. Dientón. Yo no sé qué foto estás Es una mostrando, foto que está Gardel delante,
es la última foto, Gardel está adelante, entiendo que tu abuelo puede ser el que está en primer plano a la derecha mirando la foto. Así, Claro, escúchame, estamos hablando de cómo estaban sentados en el avión antes que el avión explotara. Sí. Claro, es la última foto. Ya, pues hicieron una seguidilla de fotos y están todos sentados en el avión. No sé quién saca la foto, seguramente el periodista que hizo la seguidilla de la subida al avión. Gardel tenía un pañuelo de lunares, lunares, creo que era blanco con lunares negros, una cosa así, o azules. Y sacan la foto como están sentados. El que asoma la cabeza antes de Gardel, o decir, vamos a decir, más cerca a la cabina del avión, es mi abuelo. Sí, que se parece a tu papá. Perdón, tu papá se parece a vos. A mi papá, sí. Y los dientes. Tiene los dientes Barbieri. Tiene los dientes Barbieri. Bien Barbieri, la boca gruesa Barbieri. Y somos afroamericanos, descendientes de afroamericanos. Somos bien. Yo digo somos porque yo soy blanca pero camuflada, porque mi mamá era blanquita. Pero yo tomo sol y me quedo morocho como los Barbieri, ¿viste? Te hemos visto. ¿Y qué te contaba tu papá Barbieri de tu abuelo en ese último adiós, ¿no? Porque la verdad que sos parte de la historia argentina, Carmen Barbieri. Escuchame, tu abuelo, ni más ni menos, viajó con Gardel en ese último viaje, ¿no? No, pero no solamente ese viaje, venían de hacer una gira larguísima. Después de muerto mi abuelo, llega una carta, un mes después de muerto. Es decir, un mes después, en el año 35, un mes después, vendría a ser en julio del 35, llega una carta a la casa de mi abuela. Ya había muerto los guitarristas, menos Aguilar, a Gardel y los guitarristas en el accidente en Medellín, menos Aguilar, que muere unos años después, que lo pisa un colectivo, un tranvía. Mira, nadie escapa a su destino, dicen que si tenés que morir de accidente. Y lo que pasa es que Aguilar había quedado ciego, fue un accidente que no podía escapar nadie. Aguilar sobrevive. Pero la pregunta tuya, ¿cuál era? ¿Qué me decía mi papá? ¿Qué te decía? Porque le llega una carta, me contás, le llega la carta. Lo de la carta, perdón. Lo de la carta es que llega después de un mes y la carta dice, yo la tengo, dice, vieja, le dice a mi abuela, por suerte don Carlos decidió cortar la gira, una gira de años venían haciendo gira, viviendo en Nueva York, mucho tiempo en el Hotel Taft, viviendo en París, mucho tiempo en París, mucho tiempo en Los Ángeles, porque Gardel filmaba las películas en la Paramount, donde ahí lo hacen adelgazar, que se hablaba de un Gardel de 120 kilos, no muy alto. Sí, es lo que contaba acá Norberto, es lo que contaba Norberto Chap, que lo hacen participar de una película muda y era un hombre robusto, ¿no? Casi obeso, ¿no? Sí, la película se llama Flor de Naranjo. Mira. Y vos sabés que era un hombre de 120 kilos. Mira. Lo hicieron bajar y quedó lo que vos ves en Las Rubias de New York, en la película, Rubias o Luces de Buenos Aires. Sí. Y bueno, entonces vivieron mucho tiempo ahí. Esa carta decía, Gardel, don Carlos decía, don Carlos no va a ser más, de tener mucho miedo al avión, ya no quiere viajar más, los viajes fueron muy duros, mucho miedo al avión. Ese día que cierra la carta en el aeropuerto de Medellín, llovía torrencialmente, por eso ellos no toman vuelo. El avión se resbala, se va contra un avión que estaba ahí, un avión alemán, y ahí explota. Nunca tomaron vuelo. Pero ellos tenían terror a viajar, y más Gardel. Entonces, en la gira, dice, no vamos a hacer Cuba, no vamos a Cuba, volvemos a Buenos Aires. Pero llega un mes después de muerto, imagínate la alegría que le hubiera dado a mi abuela, estando vivo mi abuelo, que mi abuelo le diga, estamos llegando a Buenos Aires y te voy a comprar la casa que tanto soñaste, porque llevaban la guita encima todo, cada uno, no había transferencias. Ahora entiendo tu vida más. Guita, ¿viste? Ahora entiendo tu vida más de lo que uno puede entender, claro. ¿De dónde viene Carmen? Te quiero. No, pero es linda la historia porque yo a mi abuela le decía, yo iba los fines de semana a su casa y me quedaba embobada con las historias que me contaba y las contaba tan bien. China Zorrilla era mi abuela, ¿viste? Yo soy como la hija de China Zorrilla. Y las contaba tan bien que le decía yo, contame más. Y ella contaba cuando llegaba mi abuelo y cuando se iba y cuánto tardaba en volver. Las giras eran muy largas, se quedaban a vivir en los lugares. Y ahí está. Carmen, querida, gracias por este recuerdo. Te adoro, sabes que siempre... Gracias a vos, te adoro. Siempre aposté a vos, siempre decía, eras un nene. Y yo digo, qué talentoso este chico. Es para más, para otro techo, más techo. Más tenés todavía para seguir creciendo. Es para tomar un avión. No me equivoco, ¿eh? Para tomar un avión, Carmencita, querida, para volar. Mi amor, te quiero, te mando un beso. Gracias por el recuerdo, ¿eh? Gracias.
Amorosa Carmen Barbieri. Norberto querido, lo que es Gardel, y te juro que, aunque parezca mentira, pero está más actual que nunca Gardel, porque la gente ama el tango, y sobre todo los extranjeros que llegan a la Argentina y se deshacen por ir a las milongas y todo. Sí, está vigente y es además la persona que le dio verdadero impulso al tango, porque todo lo que sucedió después de su muerte también es una secuela de aquello que él impuso. Impuso de tal manera que trascendió la frontera muy rápidamente. En los primeros años del cine sonoro fue contratado para una empresa cinematográfica en Francia, rodó 4 películas en Francia y después de allí un paso por Buenos Aires y fue directamente a Estados Unidos. Él filmó 4 películas en Long Island como galán, cantor, actor y era... Y que en realidad hizo pocas, o sea, fue corta su vida artística, pero fue potente. Gracias, Norberto, querido. Gracias a ustedes. A vos, querido, un gustazo. Gracias por todas las manos que me diste laburando allí contigo. Un gustazo. Poneme mi Buenos Aires, querido, nos vamos a la pausa con la imagen de Gardel, por favor. Este fue el último adiós a Gardel. Miren la multitud que se acercó. Poneme mi... Esas son las rubias de New York, ahí está. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida. Muy bien, estas son imágenes de lo que fueron las películas de Gardel, ¿no? Y recién, hace instantes, mostrábamos el último adiós, la cantidad de gente. Acá lo tenés. Como siempre. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida para que